A veces el enemigo no está afuera, sino adentro. No está en las estructuras, sino en las voces que dejamos habitar nuestra conciencia. El autosabotaje, ese pequeño pecado interior, que nos hace dudar de nuestro valor. Nos impide disfrutar lo que es bueno, como si estar en paz fuera una forma de traición. Desde la psicología lo entendemos como una forma de culpa aprendida. Desde la fe, podríamos decir que es una interpretación distorsionada del pecado. Y ambas cosas, la culpa y el autosabotaje, se reproducen a través del sentido común religioso, esa serie de ideas que asumimos sin cuestionar por qué, porque siempre ha sido así. En Romanos 8:1, Pablo habla de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Es decir, que la fe no debería sostener culpa, sino liberarla. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, como lo explica la psicología social de la liberación, muchas de esas estructuras simbólicas se transforman en rutinas de pensamiento. El sentido común se convierte en una red que orienta nuestras acciones, explica lo que nos pasa y valora lo que consideramos bueno o malo. Cuando ese sentido común se ideologiza, deja de ser libertad y se convierte en un mandato. Entonces, ser humilde puede confundirse con no reconocer los propios logros y ser obediente con no pensar diferente. La psicología social de la liberación, inspirada por Ignacio Martín Barón, por ejemplo, propone desideologizar el sentido común, detenerse a preguntar por qué tiene que ser así, quién gana y quién pierde con estas creencias. El autosabotaje en este sentido no es solo un problema personal, sino un síntoma social y espiritual, una forma en la que las narrativas religiosas y culturales nos enseñaron a confundir amor con sacrificio y fe con sufrimiento. Así la culpa se naturaliza, se convierte en una parte de la cotidianidad, en ese modo automático que organiza el día, el pensamiento y las emociones. Gustavo Gutiérrez, en su Teología de la Liberación, decía que la fe auténtica no puede quedarse en la aceptación pasiva del sufrimiento, sino que debe transformarlo en compromiso y esperanza. El Dios de la vida no condena, libera, no impone culpa, sino que ofrece sentido. Camilo Torres Restrepo, por su parte, entendía la religión como praxis. Una fe viva que se traduce en justicia y en amor concreto. Y esa justicia empieza a cambiar por dentro. Liberarse de la autocondenación, de este miedo constante a ser insuficiente. Cuando la fe se convierte en control interno, el creyente deja de ser libre incluso ante su propia conciencia. Cuando la espiritualidad se abre al diálogo con la psicología, aparece algo distinto, la posibilidad de reinterpretar la culpa como memoria. La memoria, dice la psicología de la liberación, no es solo recordar el pasado, sino reconocer quién cuenta la historia. Y cuando se trata de nuestra historia personal, recuperar la memoria implica revisar qué creencias nos narraron a nosotros mismos. ¿Quién nos enseñó que estar bien era sospechoso? ¿Quién nos hizo creer que disfrutar lo logrado era vanidad? Desideologizar la vida cotidiana significa romper esos relatos de poder que hacen de la culpa una virtud y de la plenitud un riesgo. Jesús, en cambio, propone otra forma de vivir la espiritualidad, una que no niega el error, pero no lo convierte en identidad. No nos llama a sufrir por amor, sino a amar sin miedo. Y en ese amor, la autocompasión se vuelve una expresión de fe. La autocompasión no es excusa, es conciencia amorosa. Es entender que la gracia no se gana, sino que se recibe. Y como lo dice en Romanos 8:1, no hay condena para quien habita en Cristo, y que esto incluye la culpa con la que muchas veces nos hemos saboteado. Quizás la verdadera tarea de la espiritualidad contemporánea sea la misma que la psicología de la liberación: desideologizar la culpa y recuperar la memoria del amor. Recordar que fuimos creados para la abundancia, no para la penitencia, y que si aprendemos a habitar la fe sin miedo, quizás descubramos que Dios no nos pide perfección, sino presencia.